La primera vez que alguien la notó fue en una tranquila tarde de otoño, justo unos minutos antes de las 6. El sol se hundía lentamente detrás de las casas antiguas y las farolas aún no se habían encendido. Desde la acera, si mirabas con atención hacia la pequeña casa amarilla de la esquina, podías ver a una anciana sentada junto a la ventana, completamente inmóvil, como si llevara mucho tiempo esperando allí. No leía, no veía televisión, solo miraba calle abajo, hacia la curva del camino. Hola a todos, y gracias por estar aquí. A veces los momentos más ordinarios llevan las historias más profundas. Una ventana silenciosa, una silla familiar, la misma hora todas las tardes. Y la historia de hoy comienza con una mujer que por razones que nadie entendía del todo, esperaba junto a esa ventana todos los días exactamente a las 6 en punto. Se llamaba Margaret Ellis, aunque la mayoría en el vecindario simplemente la llamaba Señora Ellis. Tenía 78 años, vivía sola y llevaba casi 50 en esa misma casa. La casa misma parecía dulce por el paso del tiempo, pintura blanca que se había suavizado hasta volverse crema, hiedra trepando lentamente por un lado y campanillas de viento que susurraban cada vez que pasaba la brisa. Todas las tardes, justo antes de las 6, Margaret se preparaba una pequeña taza de té. No café, siempre té. Lo vertía con cuidado en la misma taza de porcelana azul que había tenido durante décadas. Luego lo llevaba al salón, se sentaba en el sillón junto a la ventana delantera y esperaba. Al principio, nadie le dio mucha importancia. El cartero lo notó porque su ruta pasaba por la casa a esa hora. Una joven madre que paseaba a su perro también lo notó. Y eventualmente, el chico que repartía comestibles por la calle empezó a reconocer el patrón. Las 6 en punto, todas las tardes. La misma figura silenciosa en la misma silla. Lo extraño era que no estaba viendo televisión, no leía, no tejía como hacían muchas personas mayores. Simplemente miraba calle abajo, como si esperara que alguien apareciera. Pasaron semanas, luego meses. Las estaciones cambiaban alrededor de esa ventana. En invierno, la escarcha trazaba delicados patrones en el cristal mientras Margaret se sentaba detrás envuelta en un suave suéter gris. En primavera, la luz del sol calentaba la habitación mientras los pájaros regresaban a los árboles de afuera. En verano, la luz dorada del atardecer llenaba la casa, haciendo que el silencioso salón brillara. Pero la rutina de Margaret nunca cambiaba. Las 6 en punto, té en la taza azul, el sillón junto a la ventana, y la misma mirada paciente calle abajo. Los vecinos a veces saludaban con la mano al pasar y ella siempre devolvía una sonrisa suave. Era el tipo de sonrisa que llevaba calidez, pero también una tranquila distancia, como si una parte de su mente estuviera en otro lugar. Una tarde, un nuevo vecino se mudó a la casa de enfrente. Se llamaba Daniel, un profesor de escuela de mediana edad, que había llegado al pueblo después de años trabajando en una ciudad bulliciosa. Daniel era de esas personas que notan los pequeños detalles. Después de unas semanas, se dio cuenta de algo curioso sobre la anciana de enfrente. No importaba qué día fuera, entre semana o fin de semana, ella siempre estaba en esa misma silla a la misma hora. Al principio pensó que era simplemente parte de su rutina diaria. Muchas personas tienen hábitos así, pero después de 2 meses, el patrón empezó a sentirse diferente. Una tarde, mientras sacaba la basura justo antes del atardecer, Daniel miró hacia la calle y vio a Margaret sentada allí otra vez, con las manos descansando suavemente sobre la taza azul. Pero esta vez algo en su expresión le llamó la atención. No era aburrimiento, tampoco era soledad. Parecía más bien esperanza, una esperanza tranquila, de las que no desaparecen, ni siquiera después de muchos años. Esa noche, la curiosidad se quedó con él más tiempo del esperado. A la tarde siguiente, Daniel cruzó la calle con una pequeña canasta de manzanas frescas del mercado local. Cuando Margaret abrió la puerta,
Pareció agradablemente sorprendida de verlo. Buenas tardes, dijo él con una sonrisa amistosa. Me mudé hace unos meses a la casa de enfrente. Pensé que era hora de presentarme como corresponde. Margaret lo invitó a pasar con una amabilidad silenciosa. Su casa era sencilla, pero llena de recuerdos suaves. Fotografías enmarcadas cubrían las paredes. Viejas imágenes en blanco y negro, retratos familiares desvaídos y pequeños momentos capturados décadas atrás. Se sentaron en el salón y charlaron un rato. Margaret hablaba con suavidad pero con calidez, preguntándole sobre su trabajo y su mudanza al pueblo. Daniel notó que escuchaba con atención, como si cada historia importara. El tiempo pasó con facilidad entre ellos. Luego, cuando el reloj de la pared se acercó a las 6, Margaret se levantó lentamente. ¿Te gustaría un té?, preguntó. Daniel asintió. Ella regresó con 2 tazas, la familiar taza azul y una blanca sencilla para él, y entonces se dirigió al sillón junto a la ventana, exactamente a las 6 en punto. Daniel se sentó en silencio cerca, fingiendo no prestar atención, pero al final la curiosidad pudo más. Perdón si es demasiado personal, dijo con suavidad, pero he notado que te sientas aquí todas las tardes a esta hora. Margaret no pareció sorprendida por la pregunta. En cambio, simplemente sonrió un poco. El tipo de sonrisa que guarda muchos años dentro. Sí, dijo en voz baja. Lo hago. Volvió a mirar calle abajo, como siempre. Por un momento Daniel pensó que dejaría la pregunta sin respuesta, pero entonces volvió a hablar. Hace 43 años, dijo en voz baja. Mi esposo llegaba caminando de la estación de tren exactamente a las 6 en punto. Daniel guardó silencio. Los ojos de Margaret permanecieron en el camino de afuera. Trabajaba en la ciudad, continuó. Todas las tardes el tren llegaba a las 5:40. Para cuando caminaba por esa calle siempre era casi las 6. Sostuvo suavemente la taza azul entre las manos. Teníamos un pequeño ritual, dijo. Yo me sentaba aquí y lo esperaba. Y cuando doblaba la esquina, siempre saludaba con la mano. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Nunca olvidaba saludar. Afuera la calle estaba en silencio. Un auto pasó despacio y luego desapareció. Daniel sintió que algo se movía dentro de él mientras escuchaba. ¿Qué le pasó?, preguntó con cuidado. Margaret respiró hondo. Falleció hace 12 años. La habitación se llenó de un silencio suave, pero la expresión de Margaret no llevaba la tristeza que Daniel esperaba. En cambio, había algo más suave allí, algo pacífico. Durante un tiempo después de que se fue, continuó, dejé de sentarme aquí. Me dije que ya no había razón. Hizo una pausa. Pero luego una tarde me di cuenta de algo. Sus ojos se suavizaron mientras miraba nuevamente calle abajo. Esperarlo había sido una de las partes más felices de mi día durante casi 30 años. Se volvió ligeramente hacia Daniel. Y el amor no desaparece simplemente cuando alguien deja este mundo. Las palabras quedaron suspendidas en silencio en la habitación. Así que volví a sentarme aquí, dijo con suavidad. No porque espere que doble la esquina, sino porque esos momentos me recuerdan que alguna vez lo hizo. Daniel no supo qué decir. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un suave tono naranja. Margaret parecía en paz, casi contenta. Verás, dijo en voz baja. La gente piensa que esperar es triste, pero a veces esperar es solo otra forma de recordar. Otro silencio suave llenó la habitación. Luego Margaret añadió algo que Daniel nunca olvidaría. Todas las tardes a las 6 me siento aquí, y por un momento parece que el mundo no ha cambiado tanto. Daniel miró por la ventana junto a ella. La calle estaba vacía, pero de repente el silencio no se sintió vacío en absoluto. Se sintió lleno de años, de recuerdos, de una vida que alguna vez fue compartida. Después de ese día, Daniel a menudo saludaba con la mano cuando pasaba alrededor de las 6.
Margaret siempre devolvía el saludo. Y a veces, en tardes especialmente silenciosas, Daniel imaginaba que había un segundo saludo también, uno que solo Margaret podía ver. Años después, los vecinos aún hablaban de la mujer gentil que esperaba junto a la ventana todas las tardes a las 6. Algunos pensaban que era triste, pero quienes realmente entendían sabían algo diferente. Sabían que era un homenaje silencioso a un amor que alguna vez llenó esa pequeña casa de risas, pasos y un saludo familiar al atardecer. Y quizás esa sea la hermosa verdad sobre el amor. No siempre desaparece con el tiempo. A veces simplemente encuentra una nueva forma de quedarse. Así que si hay alguien en tu vida cuyo recuerdo aún te visita en pequeños momentos, una canción familiar, una silla silenciosa, una cierta hora del día, tal vez eso no sea algo que debas alejar, tal vez sea solo el amor, continuando su tranquila conversación con tu corazón. Gracias por escuchar esta historia. Y si te tocó de alguna pequeña manera, siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Historias como estas nos recuerdan cuán profundamente humanas pueden ser nuestras memorias. Y si disfrutas de historias conmovedoras como esta, siempre eres bienvenido a volver por la siguiente. Un abrazo.